Tomado del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Mas fue herido por nuestras culpas, molido por nuestras faltas. Soportó el castigo que nos regenera, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Así se llama esta charla. Por sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53, 5. Esto se escribió 600 años antes de Cristo. Estamos en el Antiguo Testamento. Y 600 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías hacía una prefiguración de lo que la teología ha llamado el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es una prefiguración del sufrimiento que tendría el Mesías para traernos la redención. Por eso cuando Jesús era triturado, molido en la cruz, Israel, que conocía muy bien el siervo de Yahvé, el capítulo 53 de Isaías, tenía que entender que en ese hombre triturado, que más parecía un gusano, diría Isaías, que un hombre, por lo desfigurado que estaba, que en ese hombre se estaba cumpliendo indudablemente la profecía pronunciada 6 siglos antes. ¿Quién como Dios? ¿Y por qué el Señor fue triturado de esa manera? ¿Por qué el Señor fue sometido a tal escarnio? ¿Por qué el Señor quiso voluntariamente entregar su vida? ¿Qué quería rescatar? ¿Qué era tan valioso que costara su propia vida, el derramamiento de su propia sangre? ¿Qué era tan importante que hizo que el mismo Dios, que estaba en la eternidad de la gloria, que no necesitaba absolutamente nada, que le bastaba vivir en su vida familiar trinitaria para tener la eternidad bienaventurada, eso tan valioso hizo que ese Dios se anonadara, viviera una kenosis, diría el apóstol San Pablo, un anonadamiento. Se anonadó a condición de siervo y murió en la cruz. Entregó su vida con muerte y muerte de cruz. Y no una muerte de cruz sencilla, común, no, la peor de todas las muertes de cruz que han existido en la historia. El Señor entonces tenía que tener una razón muy poderosa para hacer lo que hizo, porque tú solamente te esfuerzas por cosas que verdaderamente valgan la pena, y mientras más vale la pena algo, mayor es tu esfuerzo. Pues tanto valía para Dios el alma tuya, tanto valías tú para Dios, que padeció todo esto, murió para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Cuál era entonces el estado en que nos había dejado el pecado original? Juliana nos acaba de describir qué nos había dado el Señor, lo que se llamaba el estado de justicia original. Nos había dado unos dones naturales. ¿Cuáles eran? El cuerpo y alma, dotados con unas facultades superiores, el entendimiento, la voluntad, unas facultades inferiores, las emociones, las pasiones, los sentimientos. Teníamos unos dones preciosísimos, pues el pecado original había herido el cuerpo y el alma. Estábamos heridos en nuestros dones naturales. Y ya la inteligencia que Dios nos había dado para que le buscáramos, la utilizábamos para buscar el pecado, para tramar el mal, para ingeniar cosas perversas. La voluntad que Dios nos había dado para buscar el bien, ahora nos servía para buscar el pecado. Las pasiones, emociones, sentimientos que debían entusiasmarnos para ayudar al prójimo, que debían entusiasmarnos para servir a los demás, que debían entusiasmarnos y apasionarnos para Dios, para la oración, ahora nos entusiasmaba para el pecado, nos llenaba de furia contra nuestro prójimo,
nos hacía equivocarnos en nuestro corazón. Los afectos no se dirigían a Dios, sino que divinizaban las criaturas. Nuestra naturaleza fue herida. Los dones preternaturales, ¿cuáles eran? ¿Alguien me lo recuerda? La ciencia infusa, perdida. Integridad, perdida. La integridad era esa armonía entre facultades superiores e inferiores, perdida. Impasibilidad, o sea, no padecer. Perdido, padecimos, empezamos a sufrir por todo. Inmortalidad, ¿cuál inmortalidad? Empezamos a morir. O sea que perdimos los dones preternaturales. Y los dones sobrenaturales, la gracia, privados de la gracia. Ya no teníamos la gracia. El pecado original nos había hecho literalmente unos desgraciados. Tal vez la expresión más dura que se le puede lanzar a alguien es desgraciado. Porque desgraciado, no tener la gracia significa, de entrada, haber roto radicalmente con Dios y ser heredero del infierno. Claro, uno no lo dice pues con la magnitud teológica al expresar a alguien como desgraciado. Uno no tiene idea qué está diciendo, pero literalmente hablando, ser desgraciado es tal vez lo peor que le puede pasar a una criatura, a un ser humano. Al ser desgraciados, al perder la gracia, entonces, inmediatamente nos hicimos esclavos de Satanás. Perdimos la paternidad de Dios, renunciamos a la paternidad de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo es renunciar a ese padre que me ama por mi propio capricho para ponerme a alimentar cerdos, para ponerme a comer, a tratar de comer siquiera la comida de los cerdos. Al perder la gracia, entonces, se nos cerraron las puertas del cielo. Nadie entraba al cielo antes de que Jesús muriera en la cruz. Después del pecado original, las puertas del cielo cerradas. Después del pecado original, no nos podíamos llamar hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Después del pecado original, no podíamos llamarnos libres, sino esclavos del demonio. Perdimos también las virtudes y por eso no éramos capaces de hacer el bien. Y después del pecado original, el hombre intentaba ser bueno. Pero cuando intentaba ser bueno, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan que el hombre quería hacer una cosa maravillosa y empezó a hacer una torre, pero después se le pervirtió el corazón y dijo, no, ¿por qué no hacemos una torre para llegar hasta el cielo? Y el Señor tuvo que trabarle la lengua a los hombres para que no se entendieran. Ven, cuando intentábamos hacer algo bueno, terminábamos haciendo algo malo. ¿Por qué? Nuestro corazón había perdido las virtudes, que eran un don sobrenatural. Y los dones del Espíritu Santo, fe, esperanza, caridad. ¿Cuál fe? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál caridad? Después de que Adán y Eva pecaron, lo único que empezamos a ver en la historia de la salvación fue pecado por todas partes. Los más grandes personajes del Antiguo Testamento, que debían tener una fe fabulosa, tú te pones a leer el Antiguo Testamento y uno no encuentra ahí hombres extraordinarios de fe. Uno encuentra pecadores por toda parte. El mismo Abraham. Uno admira la fe de Abraham, pero señores, la fe de Abraham se vio bastante manchada. ¿Se acuerdan que Abraham había creído en Dios y había salido de su tierra y creía que Dios le iba a dar una descendencia numerosa como las arenas del cielo, las arenas del mar, y las estrellas del cielo? Las arenas del cielo. ¿Ustedes se acuerdan de esa promesa que había recibido? Pues bien, él claro que creyó, pero por ahí hubo un momento de despiste donde dijo, bueno, tenía 86 años y nada que se cumplía la promesa. Y entonces terminó acostándose con Agar, la sierva de su esposa. Y tuvo un hijo llamado Ismael. A Isaac lo tendrá cuando tiene 100 años. Faltarán todavía 24 años. No, 14 años. 14 años faltarán todavía para el cumplimiento de la promesa. Él terminaba no sabiendo finalmente si sí, si no. Ven, la fe sobrenatural, el don del Espíritu Santo de la fe, lo habíamos perdido. La caridad se había perdido. Uno ve grandes hombres como David en el Antiguo Testamento, que terminó acostándose con una mujer casada, embarazándola con Betsabé. Embarazó a Betsabé, mandó matar a su esposo. Estamos hablando del gran David. ¿Por qué? Porque la caridad de todas maneras se había perdido, todavía no había llegado la redención de Cristo.
Y al no llegar la redención de Cristo, todavía no se lograba vivir la virtud, la fe, la esperanza, la caridad en grado heroico. Tenía que llegar Cristo a devolvernos esto. El pecado original entonces nos había dejado en un estado deplorable, deplorable. Y viene Cristo a limpiarnos del pecado original. ¿Y cómo va a ser esa limpieza del pecado original? Ya lo sabemos. Él va a abrir los brazos para abrazar a la humanidad y lo que hacemos es clavarlo en la cruz. Abre sus brazos para abrazarnos y nosotros le fijamos esos brazos en la cruz con nuestro pecado. Y al fijarle los brazos sobre la cruz, le abrimos unas llagas, llagas que conservará incluso después de la resurrección, para recordar que por esas llagas hemos sido sanados. Esas llagas entonces son las que nos sanan. La muerte de Cristo en la cruz nos trajo entonces esa sanación. Pero la pregunta es, ¿por qué el mundo sigue como sigue? Si la muerte de Jesús en la cruz significó finalmente la sanación, la salvación, significó que los dones naturales iban a ser ordenados, esos que estaban heridos iban a ser ya finalmente sanados, que nos iban a devolver los dones preternaturales, que los dones sobrenaturales, la gracia, iba nuevamente a pervivir en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros seguimos viendo en el mundo pecado, maldad? ¿Por qué después de 2000 años de redención seguimos viendo un Hitler que mandó matar más de 6 millones de judíos, más de 5 millones de gitanos? Seguimos padeciendo una guerra fratricida de 50 años en nuestra patria Colombia, que sigue desollando, que sigue desgarrando las familias. Hace nada fue, supuestamente en la era de paz de Colombia, el secuestro de 3 hermanitos ecuatorianos y el asesinato de los mismos. 8 policías hace nada, otros 2 secuestrados. Por Dios, seguimos en una guerra fratricida. Se nos vendió una paz que finalmente no llegó, porque la paz solo es producto de la conversión, no producto de un tratado. La paz es producto de volver a Dios. Cuando el pueblo colombiano se ponga de rodillas y clame a Dios y se arrepienta y haga ayuno y oración, y vamos masivamente a la Eucaristía a pedir que esa sangre de Cristo bañe a Colombia, tendremos verdadera paz. ¿Por qué entonces seguimos viendo todo lo que seguimos viendo? Tanto dolor, si la redención ya se dio. Porque, señores, Dios es un caballero. Y al ser un caballero no va a forzar a nadie a recibir el regalo de la redención. A nadie. Por consiguiente, la redención que ya se dio se da paulatinamente a la humanidad en la medida en que la humanidad se disponga a recibirla. En pocas palabras, ¿qué hizo el Señor? Para hacer un ejemplo ridículo, pero que me entiendan, el Señor lo que hizo fue, se dio cuenta que estábamos caminando y caminando y caminando y no llegábamos, entonces vino a regalarnos un carro. Nos vino a regalar el carro, nos dio las llaves del carro, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esas llaves, prender el carro y andar en él. El carro ya está dado, las llaves están, el carro tiene la gasolina. Pero si el hombre no agarra esas llaves, no se monta el carro, no lo prende y no arranca, el hombre seguirá caminando, seguirá deambulando por el mundo, seguirá sin destino y sin rumbo. Cristo nos dio la redención y esa redención debe ser apropiada por el hombre. Y la pregunta es, ¿cómo hace entonces el hombre para asumir esa redención? ¿Cómo hace el hombre para derramar sobre sí esa sangre preciosa de Cristo? ¿Cómo hacemos para que, a pesar de estar heridos por el pecado original, podamos finalmente salvarnos, podamos heredar el cielo, podamos finalmente librarnos de la esclavitud de Satanás? Señores, el Señor nos ha dado un solo camino, el camino del bautismo. ¿Qué es el bautismo entonces? El bautismo es la aplicación de la sangre de Cristo sobre la humanidad herida por el pecado. Eso es el bautismo. ¿Cómo esa sangre llega a ti? A través del bautismo.
Con todo respeto de nuestros hermanos protestantes, no es simplemente que tú levantes las manos y digas, váyame con tu sangre preciosa, Señor, lléname con tu espíritu. No, 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 no. El Señor dejó muy claro cuál era el camino para aplicar la redención, de qué manera su sangre iba a llegar a nosotros. Y lo habló con claridad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor está hablando con Nicodemo. Y le va a decir el Señor a Nicodemo las siguientes palabras. Quiero que escuchen porque es precioso lo que le dice. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Estamos leyendo las palabras del Señor Jesús del Evangelio. Dale un aplauso al Evangelio, por favor, en este momento. Escuchen esto que le dice el Señor a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que para apropiarnos de esa gracia, para que el cielo se abra para nosotros, para salvarnos, necesitamos el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Ese nacimiento del agua y del Espíritu. Esto no es un capricho de la iglesia. La iglesia ha dicho que el bautismo es necesario para la salvación, pero no es porque a la iglesia se le antojó decirlo, es porque Cristo mismo se lo dijo a Nicodemo. Anoten esta, Primera de Pedro 3:21. El apóstol San Pedro dirá también, Primera de Pedro 3:21, dice que ahora el bautismo nos salva. Ahora el bautismo nos salva. ¿Y por qué nos salva el bautismo? Porque sin el bautismo no tenemos la gracia. Sin la gracia somos desgraciados. Y desgraciado es el que se condena. Y desgraciado es el que tiene el cielo cerrado y el infierno abierto. Desgraciado es el que está herido por el pecado. Entonces, al recibir el bautismo, dejamos de ser desgraciados y empezamos a ser agraciados. El bautismo nos llena de gracia. Y eso que le pasó a la Virgen María, Lucas capítulo 1, versículo 28. Alégrate, llena de gracia. Eso que era la Virgen María, en griego, kecharitomene, llena de gracia. Eso que era la Virgen María, llena de gracia, desde siempre la Virgen fue llena de gracia, desde el momento mismo de su concepción. Ella estuvo llena de gracia hasta el momento de su muerte. Eso nos pasa a nosotros en el momento del bautismo. Nos llenamos de gracia. Cuando te bautizan, cuando un niño es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, podemos decir que es como la Virgen María, lleno de gracia. En ese momento está resplandeciente como el alma de la Virgen María. En la Virgen fue algo especial porque ella estuvo llena de gracia siempre. Por eso ella es inmaculada en su concepción. Ella nunca cayó en pecado, ni siquiera pecado original. Pero en nosotros, que nacimos con el pecado original, esa plenitud de gracia se da al momento en que nos bautizan. Y miren una cosa bien linda. Bautismo viene del verbo griego baptisein. Baptisein significa sumergir, significa sepultar. Y uno dice, pero ¿cómo estamos sepultando a un niño que acaba de nacer? Esto es bastante curioso. Finalmente lo que queremos es que viva. ¿Por qué lo sepultamos? ¿No te has dado cuenta que nos llamamos cristianos? Y cristiano es el que sigue a Cristo. Y Cristo fue el que fue sepultado, murió en la cruz y fue sepultado. ¿Pero qué pasó después de la sepultura? Entonces el bautismo es el signo de la muerte y la resurrección de Cristo, señores. El bautismo es ser sepultados en el agua, sumergidos en el agua, para resucitar con aquel que se levantó del sepulcro. Ese rito de ser sumergidos en el agua para después ser resucitados en la gracia
es el signo de la Pascua de Cristo. Por eso el bautismo es el sacramento de la Pascua. Y por eso en la vigilia de Pascua se dan por excelencia los bautismos. Y por eso Tiara, no sé si Tiara está por acá. Miren a Tiara, Tiara, ponte de pie por favor. Por eso Tiara, que nació en una familia testigo de Jehová y que no creía nada en la iglesia y que le habían dicho desde pequeñita que la iglesia era la prostituta de Babilonia, que le habían dicho desde pequeñita que los católicos adoran imágenes, empezó a ir a la consagración, el Señor comenzó a tocar su corazón, empezó un proceso de conversión, conoció la solidez de la doctrina de la iglesia, una doctrina de 2000 años, y en la vigilia pascual que vivimos hace un mes, sábado de vigilia pascual, Tiara se bautizó, hizo la primera comunión y se confirmó junto con sus 2 hijas, y eso merece un aplauso para el Señor y la Virgen. Qué belleza, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿Y qué recibió Tiara en ese momento? Recibió la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Y miren qué bonito. Agua es lo que nos sepulta y del agua es que resucitamos. El catecismo tiene una expresión, el catecismo de la Iglesia Católica tiene una expresión que a mí me estremece, me estremece. Dice que el agua es una criatura humilde y admirable. El agua es una criatura humilde y admirable. El agua es una criatura humilde y admirable. A mí me estremece esa expresión, porque si usted se pone a ver, oiga, es cierto, el agua es humilde. A ver, el agua no tiene color. El agua no es así que la plateada, pues, o la dorada, o la negraza, el agua morenaza. No, no, no. El agua incolora. No tiene sabor. No tiene sabor el agua. El agua pues no es la Coca-Cola en las rocas en medio del calor, haciendo burbujitas. Shh. No, no, no. El agua no tiene sabor. Pisoteamos el agua cuando nos cae. Nadie pisotea la leche, nadie pisotea la Coca-Cola. No, el agua sí la pisoteamos. Trapeamos con ella. ¿Han visto a alguien trapeando con leche? A mi hijo. Nuestros hijos trapean con leche, ¿no? Los han visto. El agua está en todas partes, sale de la tierra, cae del cielo. El agua es una criatura humilde. No ostenta de sí nada. Se deja ensuciar. Pero a la vez es una criatura admirable, porque es que sin agua te mueres. Por ahí estaba leyendo que un ser humano es capaz de resistir sin comida, sin alimento sólido, hasta 20 o 25 días. Pero que sin agua no es capaz de resistir 10 días. Sin hidratación no es capaz de resistir 10 días. ¿Y qué sabiduría de Dios? El Señor... Piensen ustedes si hubiera querido que nos bautizaran con agua de oro, digamos, o con leche, o con vino, o con Coca-Cola. ¿En dónde se encuentra todo eso? En algunos lugares de la tierra. Hay lugares muy selectos de la tierra donde hay grandes viñedos, por ejemplo, y se podría hacer vino en abundancia. Pero hay otros lugares donde el vino es muy escaso. Si Dios hubiera querido que nos bautizaran con vino, Él quiso que nos bautizaran con agua, porque es que el agua se encuentra en cualquier parte. En cualquier parte. Es admirable. Y desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el Señor ha bendecido el agua. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis que el Espíritu Santo revoloteaba sobre qué? Sobre las aguas, se cernía sobre las aguas. Y con eso las estaba santificando desde el instante mismo de la creación. ¿Se acuerdan después que el Señor, al ver la humanidad corrupta, al ver la humanidad degenerada, envió agua sobre la tierra durante 40 días en el diluvio? ¿Se acuerdan? Y con el agua el Señor sepultó el pecado.
Ya desde ahí el Señor nos estaba mostrando que el agua servía para sepultar el pecado. Y de esa humanidad corrupta se salvaron solo 8 personas, dice el libro del Génesis, el diluvio universal. Y de ahí nació una humanidad santificada. El agua sepulta el pecado y da vida a la santidad. ¿Se acuerdan también cuando Israel estaba esclavizada por Egipto durante décadas y décadas sufriendo la esclavitud? ¿Se acuerdan cómo Dios suscita en el corazón de un hebreo, de Moisés, de un caudillo, el deseo de que su pueblo sea liberado? Y cómo finalmente este pueblo es sacado de Egipto en la noche de Pascua. Y cómo se encuentran con el inconveniente de un mar, el Mar Rojo. Y cómo no eran capaces de pasar, pero el Señor hizo que Moisés extendiera su vara y se abrió el mar en 2. Y ellos pasaron por el agua. Y ese paso por el agua, dice el libro del Éxodo, en pie enjuto, o sea, a pie limpio, a pie seco. Fueron capaces de pasar por el agua. Y se acuerdan cómo al pasar finalmente lograron la liberación. Y después Egipto intentó pasar y ese Egipto fue hundido en el agua. Los carros del faraón fueron hundidos, el faraón fue hundido, su ejército fue hundido. Ven, el agua por el que pasamos y nos lleva a la liberación. Otro signo, otro signo. ¿Y se acuerdan cuando estaban todavía caminando en el desierto 40 años? Y cómo llegaron a un lugar llamado Masá y Meribá. Y cómo el pueblo se estaba muriendo de sed. Y cómo ese pueblo comienza a decirle a Dios, nos estamos muriendo. Y cómo Moisés con su vara toca la piedra y de esa piedra mana agua. El pueblo estaba muriendo en el desierto y manó agua de la roca. De una agua no mana roca, de una roca, perdón, no mana agua. De una roca caen pedazos de roca, una roca es seca. El Señor hizo el milagro de que de lo estéril brotara la vida. Y con eso, señores, el agua, signo de vida. Y cuando Israel va a entrar finalmente a la tierra prometida, ellos van al este, van al oriente. Ellos no entran por el occidente a la tierra prometida, no. Ellos dan la vuelta y van a entrar por el oriente, de oriente a occidente. Y de oriente a occidente, del lugar que hoy se conoce como Petra, para pasar al lugar que hoy se conoce como el Estado de Israel, eso está dividido por un río. El río Jordán. ¿Conocen el río Jordán? ¿Se acuerdan del río Jordán? El río donde fue bautizado el Señor, que hoy tiene un caudal bastante escaso, pero en aquella época era un caudal significativo. Israel completo tenía que pasar por ahí. Moisés ya no podía pasar. Moisés se quedó en Transjordania, al otro lado del Jordán. Él morirá en el monte Nebo y verá en prefiguración la tierra prometida, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Quien iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo era Josué. Y Josué vio que había un río que no podían pasar. Y nuevamente, al contacto con el arca de la alianza, el río se abre en 2. Y pasan por el agua y entran a la tierra prometida. Otra vez, el agua ahora es signo, ya no solo de liberación, sino signo de entrar a la tierra prometida. Se pasa por el agua para entrar a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta de la importancia del agua, señores? ¿Se dan cuenta que uno no se puede bautizar con leche gaseosa, con vino, sino con agua? Esto no es un capricho de la iglesia, esto no es un capricho de los curas. Esto lo dijo el Señor, esto es lo que Dios ha querido desde siempre. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Y entonces, con toda esa prefiguración, entendemos por qué los apóstoles y el mismo Señor bautizaba con agua. Y bautizaba a los que estaban sucios por el pecado, porque el agua también sirve para limpiar la suciedad. Con el agua, lo que era mugre, ahora es limpieza. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Pues señores, nos bautizan a nosotros. En el momento en que nos bautizan, en ese momento, somos regenerados por la acción de la gracia. Lo primero que entra en nuestra vida es la gracia. Escúchenme en esto que les voy a decir. Pasas de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios.
Esto es tan radical que un niño no bautizado, podemos decir, es una criatura de Dios, es un hijo de Dios en potencia, pero todavía no es un hijo de Dios por la gracia. Y esto es tan radical que una persona, teóricamente hablando, si no se bautiza, no se salva. Así de radical es esto. El bautismo es necesario para la salvación. Y si no estás bautizado, entonces no tienes la vida de Dios en ti. Y al cielo solo entra quien posea la vida de Dios en su alma. Al cielo solo entran los herederos. Y los herederos son aquellos que tienen la sangre real. Y la sangre de nuestro Dios se nos da en el momento del bautismo. Si escucharon hoy detenidamente, en la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, San Juan dice una expresión bellísima. Dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos. Y dice, pues lo somos. Señores, nosotros no somos hijos de Dios como simbólicamente. No somos hijos de Dios como metafóricamente. Somos hijos de Dios realmente. ¿Saben qué? Para que me entiendan mejor. ¿Saben qué es el bautismo? Que en el que tú llegas siendo un bebé y te sacan tu sangre humana y te dan sangre divina. Por tus venas, Señor bautizado, corre la sangre de Dios. Eso significa ser bautizados. Eso significa que por nuestras venas corre la sangre de Dios. A mí me impresiona una expresión que le dijo a Tiara, su hija. Ella nos contó el testimonio el jueves pasado. Y su hija, después de que Tiara es bautizada con sus dos hijas, Tiara contaba que de todas maneras ella bautizada, pues seguía un poquito impaciente, alguna expresioncita por ahí que era disonante, y que una hija le dijo, mamá, recuerde que usted ya es bautizada. Golpe a la ingle. ¿Qué expresión? Mamá, recuerde que usted ya es bautizada. Muchachos, recuerden que ustedes ya son bautizados. ¿Saben qué quiere decir la hija con eso? Mami, recuerde la dignidad que usted tiene. Mami, recuerde que usted es una hija de Dios. Mami, recuerde que por su sangre, por sus venas corre la sangre de Dios. Mami, recuerde que usted ya no es como cualquiera. Usted ya no es simplemente una criatura de Dios con potencial de ser hija. Usted ahora es hija, heredera del reino. El cielo se te abrió. La herencia te espera. Los dones del Espíritu Santo ya los tienes en semilla en tu corazón. Las virtudes ya las tienes. La gracia habita en tu alma. Pero por desgracia podemos volver a botar esa gracia a la basura. Por desgracia podemos volver a desangrarnos. Nos cortamos las venas con el pecado y toda esa sangre divina sale. A través del pecado, señores, podemos volver tal vez a un estado peor que el que teníamos cuando no éramos bautizados. Porque sin ser bautizados, nuestro pecado no era el pecado de un hijo de Dios. Pero al ser bautizados, nuestro pecado es el pecado de un hijo de Dios. Al ser el pecado de un hijo de Dios, el dolor del Padre es abrumador. Le partimos el corazón a nuestro papá. Desgarramos el alma de nuestra Madre del Cielo. Y por eso cuando uno peca mortalmente, ¿sabes qué significa pecado mortal? Que murió la vida de Dios en tu alma. ¿Significa que ya no eres bautizado? Sí, lo doloroso es eso, que el pecado no nos desbautiza. Porque si el pecado nos desbautizara, bueno, ya no somos hijos de Dios, hagamos lo que nos dé la gana. Lo doloroso es que el pecado no puede quitarnos la condición de hijos, pero nos hace unos hijos rebeldes. Y en el momento en que pecas, muere la vida de Dios en ti y eres un bautizado potencialmente condenado. Y cuando nos confesamos, sacramento de la reconciliación, ¿sabes qué hacemos?
el sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está diciéndote unas palabras más poderosas que las que dijo el mismo Jesús cuando se acercó a aquella tumba y dijo, Lázaro, te lo ordeno, levántate. Porque el Señor entonces resucitó un cuerpo que volvió a morir años después. El sacerdote, en cambio, o más bien el Señor, a través del sacerdote, en cambio, resucita en el sacramento de la reconciliación un alma que vivirá eternamente. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Siendo así de importante el bautismo, señores, por eso los niños deben ser bautizados lo antes posible. Lo antes posible. Los hermanos protestantes, en medio de su confusión, te van a decir, pero si Jesús se bautizó a los 30 años. Y tú les tienes que decir, sí, y a los 33 murió en la cruz. O sea que después de que te bautices a los 30, mueres en la cruz y resucitas, por favor, también. Si quieres seguir a Jesús. O si la quieres dejar más fácil, le dices, después de bautizarse Jesús fue 40 días al desierto. Entonces, para imitar a Jesús, te vas a bautizar a los 30 y te vas 40 días sin comer y sin beber nada en el desierto. Y después hablamos. El bautismo que recibió Jesús no es el mismo bautismo que recibimos nosotros. Jesús recibió un bautismo que fue el bautismo de Juan. Anoten, Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Miren lo que dice el mismo Juan Bautista. Juan dice lo siguiente para mostrar con claridad que su bautismo, el que hizo él, era distinto que el que nosotros recibimos. Dice, yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Señores, el bautismo que recibió Jesús fue un bautismo simbólico. De 30 años, simbólico. Porque Cristo no necesitaba la gracia, Él es el autor de la gracia. Porque Cristo no necesitaba convertirse, Él es la conversión misma. El bautismo que recibió Jesús fue un bautismo simbólico. Pero el bautismo que recibimos nosotros es el bautismo producto de la sangre de Cristo en la cruz. Y ese bautismo es el bautismo de la gracia, de Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo lo deben recibir los niños cuanto antes, porque el niño nace desgraciado. No le vas a decir a tu niño recién nacido, hola mi desgraciadito, ¿cómo está? A ver este pecador inmundo. No, ni se le ocurra. Entiéndame muy bien, entiéndame muy bien. Desgraciado, que nace sin la gracia. Nace sin la gracia. Pero inmediatamente, que hay que esperar, que el ajuar no le sirve, que todavía Diomedes Díaz no viene para que sea el padrino, que el padrino rico, que nada de eso. Usted lo que tiene que hacer es darle la gracia a su niño lo antes posible. Pablo, mi hijo, nació el 7 de abril y el 9 de abril lo estábamos bautizando. A los 2 días, mi esposa con cesárea y todo, casi todavía con la placenta en mano, y allá estábamos bautizando al niño. No hay que esperar. Eso es rápido. ¿Por qué? Que todavía el vestido le queda grande. Pues lo que necesito es que le quede ajustado el vestido de la gracia. Que las fotos, que todavía está muy feito y muy hinchado, pero la foto celestial le quedó preciosa. Eso, señores, es lo antes posible. Lo antes posible. Porque el niño en ese momento que es bautizado, atentos, es introducido en la fe de la iglesia. Hace parte de la fe de la iglesia y no falta todavía el sabiondo que diga, yo voy a esperar a que mi hijo sea grande para que decida que quiere ser él. Por Dios, hermanito, es que no has entendido qué es ser papá. ¿Acaso no has entendido que los papás tenemos la responsabilidad de dar a nuestros hijos lo mejor cuando ellos no pueden elegir? Entonces, ¿por qué no haces lo siguiente? ¿Por qué no esperas también a que sea grande para ponerle el nombre? Que lo llamen sin nombre, ¡hey, sin nombre!
sin nombre Tamayo, ven acá, hasta que tenga unos 15 años, y él a los 15 años decida qué nombre ponerse. Y haz otra cosa, tampoco tú le has preguntado si él quiere vivir o no. ¿Por qué le vas a aplicar las vacunas? No le apliques vacunas. ¿Para qué vas a decidir por él? Que él después decida ver si quiere una polio o si quiere el sarampión. Él puede elegir libremente. No, hombre. Yo como papá escojo lo mejor para él. Trato de escoger el mejor nombre. Con algunos, nuestros papás se equivocaron. Pero bueno, hicieron su mejor esfuerzo. Mi papá me iba a llamar a mí Aldemar, con todo el respeto de los Aldemares, pero me iba a llamar, seguro, estaba obsesionado, Aldemar. Y un tío dijo, no, llámelo Wilson por lo menos. Y bueno, quedó por lo menos Wilson. No fue pues gran cosa. Señores, nuestros papás escogen por nosotros lo que nos conviene. Escogen nuestra salud. A ver, otra cosa, papá. ¿Usted qué sabe si su hijo quiere comer? Déjelo que escoja. Usted déjele el tetero al niño. Usted lo deja por ahí tirado. Y usted mira a ver si él se arrastra a succionar. Y si se muere, era voluntad de su niño. Él lo escogió voluntariamente. Pero ¿a qué descerebrado se le ocurre pensar algo así? Entonces, si le damos alimento, si le damos salud, si le damos identidad, si lo hacemos ciudadano, ¿cómo no le vamos a dar lo más grande que le podemos dar, que es la fe, la eternidad, la iglesia? Eso es lo que se le da, señores, cuando se le bautiza al niño. Por eso hay que bautizarlo ya. Y van a decir, ¿en qué parte de la Biblia se dice que se deben bautizar niños? La pregunta es al contrario, ¿en qué parte de la Biblia se dice que no se deben bautizar niños? ¿En qué parte? Si ustedes miran Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, Hechos 16, 31, el apóstol San Pablo estaba en prisión junto con otro apóstol llamado Silas. Y resulta que el carcelero se da cuenta que las puertas están abiertas y se iba a matar. Dijo, Dios mío, no hay nada que hacer acá. Se volaron y cuando se iban a matar él, Pablo dijo, no, seguimos acá. No te mates, todavía no. Espere. Lo evangelizaron, el tipo se convierte y dice esta belleza de expresión. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? San Pablo no dijo simplemente, para salvarte debes predicar, para salvarte debes creer en la palabra de Dios. No. Miren lo que dice San Pablo. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y San Pablo va a explicar qué significa tener fe. Y le anunciaron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero recibió el bautismo, él y todos los suyos. Palabra de Dios. Como esto no es del Evangelio, esto es de los Hechos de los Apóstoles, decimos palabra de Dios. Cuando es del Evangelio decimos palabra del Señor. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Se bautizó él con su familia. Y con su familia es con su esposa, con sus hijos, con todos. La primera comunidad cristiana tenía claro que había que bautizarlos a todos cuanto antes. Es más, en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería ser vinculado o introducido al pueblo de Dios, había un rito. ¿Quién sabe qué rito era? La circuncisión era el rito que se hacía a los niños para introducirlos en el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿A los cuántos días se circuncidaba el niño? A los 8 días de nacido el niño era circuncidado. Señores, el niño, sin que le preguntaran, a los 8 días de nacido se le introducía en el pueblo de Dios a través de la circuncisión. Pues San Pablo dirá que el bautismo es nuestra nueva circuncisión. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, a bautizar a sus hijos cuanto antes.
cuanto antes, a darles esta gracia inmediatamente. Pero una vez te dan el bautismo ya no se borra. El bautismo imprime carácter, anoten así, imprime carácter. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, o sea, que dejan un sello indeleble, un sello que ya no se borra y un sello que hace irrepetible el sacramento. ¿Cuáles son esos 3 sacramentos? Son 3 sacramentos que se reciben una vez y no se vuelven a recibir. Primero, bautismo. Segundo, confirmación. Y tercero, santos óleos. Dice acá, ¿se puede dar santos óleos varias veces a una persona? Sí. Comunión, dicen acá, ¿cuántas veces puedes comulgar? Hasta 2 al día. El matrimonio, ¿cuántas veces te puedes casar? Las veces que enviude. ¿O no? Ah, usted enviuda y otra vez. Y enviudó 7 veces, 7 matrimonios, mijo. ¿Cuál otro? El orden sacerdotal. Un sacerdote, una vez sacerdote, sacerdote para siempre. Wilson, pero yo he visto que hay curas que cuelgan la sotana. Sigue siendo cura. Y aunque se case, sigue siendo cura. Sigue siendo cura. Hasta la eternidad. Aún si se condenara, Dios no lo quiera, seguiría siendo cura condenado. Y lo mismo un bautizado a un condenado es bautizado condenado. Ni la condenación borra ese sello indeleble. ¿Quién como Dios? ¿Esto está precioso o no? Ustedes sabían que el bautismo era algo tan grande y tan lindo. El bautismo es un regalazo. Vean, usted podría decir esto, sin temor a equivocarse, que el mayor regalo que usted ha recibido en su vida, por encima de sus hijos, por encima de su esposa, por encima de su calva, con gusto, por encima de su suegra, gracias, el mayor regalo que usted ha recibido, por encima de los dones físicos que tiene, de su riqueza, por encima de cualquier cosa, es el regalo del bautismo. Señores, es lo más grande que usted ha recibido en su existencia. Si usted hay algo que quiere agradecerle a Dios, es la gracia del bautismo. Eso es lo más grande que usted ha recibido en su vida. Oigan, el Papa Francisco acaba de decir una cosa impresionante. Hace nada dijo, es mayor don ser bautizado que ser papa. Y dice él, para él es mayor don ser bautizado que ser papa. Así de sencillo. Y saben el día de cumpleaños que uno debería celebrar, no el día de nacimiento, el día del bautismo. Juan Pablo II celebraba el día de su bautismo. Celebraba el día de su bautismo. Ojalá tuviéramos esa tradición tan linda de antaño que bautizaban a los niños el día que nacían. ¿Se acuerdan? Nacían y bautismo inmediatamente. Yo nací el 18 de septiembre y fui bautizado el 9 de octubre. Tengo la fecha de mi bautismo, día de San Zacarías, 9 de octubre. Y lo tengo pendiente. Y cuando he podido, he ido a mi pueblo, Granada, Antioquia, a la pila bautismal donde me bautizaron, a misa a dar gracias a Dios por el regalo de mi bautismo. Y usted anote, tarea, averiguar el día de mi bautismo. En la partida está, señores, en la partida de bautismo. Miren, con todo respeto, a mí me da pesar ver esos niños de 4, 5, 6 años que todavía no son bautizados. Cada cual hace con su familia lo que quiera, pero qué tristeza que un papá, teniendo en sus manos la capacidad y la bendición del bautismo, se la niegue a su hijo por un capricho, que porque su primo no ha venido de Estados Unidos, que porque el tío no sé qué, que porque hay que esperar. ¿Cuál, señores? Lo antes posible. Si se tiene que esperar algunos días, no pasa nada. Algunos meses no pasa nada, pero años. Años. Por Dios, ¿cómo le vas a negar ese don a ese niño? Que además, si se muere sin bautizarse, carga sobre tu conciencia la muerte de ese niño sin bautizarse. Y ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que el niño que muere sin bautizar, la iglesia no puede decir que se condena, porque el niño
no es sujeto de actos morales, no ha hecho nada malo. Pero tampoco puede asegurar que se salva porque no está bautizado y se requiere el bautismo para la salvación. Entonces nos metemos en la grande. ¿Sabe qué dice el catecismo? Dice, se lo dejamos a la misericordia de Dios. Posiblemente Dios encontrará otro camino para que la gracia que no se dio a través del bautismo se dé a través de otro medio al niño. Pero qué responsabilidad la de uno. Y le voy a decir todavía otra cosa más radical. Usted está en un hospital. Hay un niño recién nacido y se está muriendo en ese momento. No hay un padre por ninguna parte. Usted agarre agua, la que sea agua, no agua oxigenada, no agua, y dígale al niño, mamá, pregúntele, ¿qué nombre quiere ponerle? Telésforo, telésforo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y le echo un poquito de agua, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y quedó bautizado ese niño por usted, al instante. Bautizado. No le ponga telésforo pues, o sea, búsquele un nombrecito como más actual, con el respeto de los telésforos de acá. En ese momento, señores, el niño quedó bautizado ya al instante por usted. Usted puede bautizar. El ministro ordinario del sacramento es el sacerdote o el diácono, o el obispo, por supuesto. Pero en un caso extremo, usted es ministro extraordinario del sacramento del bautismo. Se salvó el niño, no se murió. Usted lo lleva a la parroquia y le dice, padre, yo bauticé a este niño por un caso extremo, yo le pido que complete los ritos del bautismo, pero el padre no lo vuelve a bautizar. El padre le pone el óleo de los catecúmenos, que es el óleo, es un óleo que se le pone para exorcizar al niño, le pone el santo crisma, que es signo del Espíritu Santo, lo registra, pero el padre no le vuelve a echar agua. No, ya está bautizado, usted lo bautizó y el bautismo no se puede repetir. ¿Hicieron eso? Cuando hay duda, le traen el niño. Usted estaba así medio recién hecha la cesárea, está ahí, usted medio vio que como que lo bautizaron, no lo bautizaron, después desapareció la persona, usted no se acuerda muy bien, usted le dice, padre, yo tengo duda de si lo bautizaron. Entonces el padre hace un bautismo condicional y dice, telésforo, si no te han bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Y ese sacramento se llama sacramento condicional. ¿Y le puede cambiar el nombre? Telésforo. Y quedó registrado telésforo para la eternidad. Voy a hacer unos datos más del bautismo para que lo tengamos pendiente. Listo. El niño es bautizado. Wilson, pero ¿se bautiza cómo? Hay que sumergirlo, porque si baptisein es sumergir, ¿por qué no lo sumergimos? La iglesia tiene tres maneras de administrar el sacramento. Uno, la inmersión. Se sumerge al niño. Hay lugares donde todavía se sumergen. El camino neocatecumenal, un movimiento de la Iglesia Católica, acostumbra a hacerlo así. Hay parroquias donde se hace el rito, se sumerge 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias orientales lo hacen así, pero cada vez es digamos, más complejo hacerlo. Entonces viene la segunda forma, la ablución o infusión. De inmersión, uno, ablución. Es la que normalmente se usa. Te bautizo en el nombre del Padre y se le echa agua en la cabeza, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Y viene una tercera forma que es la aspersión. Bautismo por inmersión, por ablución o infusión y por aspersión. Cuando no se tiene mucha agua, se puede asperjar agua sobre el niño. Un poquito. No derramar toda la que se puede, sino un poquito y queda bautizado el niño también. Pero resulta que Wilson, el caso de Tiara tiene 20 y pico años, pongamos 20 y pico años, listo, ni le preguntemos la edad. Tiara no era bautizada válidamente, ella estaba en los Testigos de Jehová y los Testigos de Jehová no tienen bautismo válido, porque bautizan solo en el nombre de Jesús.
hay iglesias protestantes que tienen bautismo válido. Toda iglesia protestante que bautiza, que diga, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautismo por fórmula trinitaria, tiene bautismo válido. Esa persona, si se convierte al catolicismo, ya no tiene que volverse a bautizar. ¿Ok? Pero los testigos de Jehová no tienen bautismo válido. Bautizan solo en el nombre de Jesús. Y de hecho ellos ni siquiera creen que Jesús es Dios. Pregunto, ¿está interesante el tema o no? Ellos dicen que Jesús es San Miguel Arcángel. Tiara empieza su proceso de bautismo. Se llama catecumenado, es una catequesis previa al bautismo. Pero resulta que Tiara se muere antes de bautizarse. Pero tenía la intención de bautizarse. Tiara queda bautizada automáticamente por el deseo. Se llama bautismo de deseo. O sea que existe el bautismo sacramental, el de agua, y existe también el bautismo de deseo. Tiara quedaría bautizada por el deseo. Pero no solo eso, pongamos el mismo caso de Tiara, está haciendo su catecumenado. Catecumenado, proceso de preparación para el bautismo. Y viene en este momento un tipo así bien loco, bien anticatólico, a decir cuáles son los católicos, los voy a matar a todos. ¿Quién dice que cree en Jesús? Y Tiara en un acto de valentía dice, yo. Pero Tiara no está bautizada todavía. Y pues no importa, voy a morir por Jesús, pues no voy a renegar de él. Y le dan la pela a Tiara, por decirlo en términos coloquiales. Matan a Tiara. No alcanzó a bautizarse. Queda bautizada por su sangre, se llama bautismo de sangre. Son los 3 bautismos que hay en la iglesia. Bautismo sacramental, el de agua, bautismo de deseo, se muere de una enfermedad, un accidente, Dios no lo quiera, no alcanza a bautizarse. Bautismo de sangre, los mártires que no han sido bautizados todavía, pero mueren por la defensa de la fe. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. El católico bautizado se va para otra iglesia. Católico ignorante, futuro protestante, se va para otra iglesia. Y termina, dice que bautizándose otra vez. Y le echan agua y se mete a la piscina y lo que sea. Eso no hace nada en el alma de él. Nada. Él ya está bautizado. No se le borra. Es que, que si el otro no se le borra, es que es indeleble. No se borra el bautismo. Pero atentos, muchachos. Ya voy entrando, todo esto es la introducción de la charla. No, ya voy a la parte que quiero llegar. Todo esto es un poco de contenido doctrinal. Usted es bautizado, pero resulta que usted puede renovar su bautismo. Al igual que si usted es casado, puede renovar su matrimonio. Usted no se vuelve a casar cuando renueva matrimonio. Usted simplemente reafirma la decisión que tomó hace 40 años que se casó. Usted simplemente reafirma su bautismo. Y todos los domingos en misa, nosotros de alguna manera reafirmamos nuestro bautismo y renovamos nuestro bautismo. En la Eucaristía que estuvimos esta mañana antes de venir, fue muy a propósito porque el Padre nos dijo, vamos a proclamar el credo como el día que nos bautizaron. Que normalmente es a través del diálogo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Usted está renovando. ¿Bien? Pero hay un día especial en el año donde se renueva, es la vigilia pascual. En la vigilia pascual, por eso esa vigilia es tan importante. Uno debe ir, es la noche más solemne de todo el año litúrgico. Y la vigilia pascual, que es esa misa que uno dice, ay, como de 3 horas, si usted escuchara esas 3 horas de textos bíblicos, todo lo que le acabo de explicar hoy, está todo completo en la vigilia pascual, completico. Y ahí se hace una renovación de los compromisos bautismales radical, profunda y hermosa. Pero a lo que quería llegar era esto. Resulta que usted también lo puede renovar conscientemente en el momento en que quiera, a través de un acto que se llama la consagración total a Jesús por María. Anoten ahí, consagrarme es renovar mis compromisos bautismales de la mano de la Virgen. Eso es lo que vamos a hacer. Es como darle más potencia a esa gracia que hemos tenido dormida en nosotros.
Entonces, cuando la gente se me acerca a mí y me dice, consagrarse, renovar los compromisos bautismales de la mano de la Virgen María, de la mano de Nuestra Señora. ¿Saben una frase que resume la consagración? Lo dijo la hija de Tiara. Consagrarse es recordar que soy bautizado. Mami, recuerde que es bautizada. Consagrarse es recordar que soy bautizado. Eso es consagrarse. La frase de la consagración, ¿quiere resumir la consagración en una frase? Recuerde que soy bautizado. Antes de las preguntas voy a terminar para después abrir un espacio que hay varias, para no dejar en el aire el tema de la consagración y darle más fuerza. Entonces, a mí me da un poco de risa cuando hay alguien que se me acerca y me dice, yo no me consagro porque me da miedo al compromiso. Y yo dentro de mí digo, juá, juá, juá. No sé si sonó un poco irónico. Sí, sarcástico. Ja, 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 ja. Ahí sí, listo. Esa es la risa que me da al interior. ¡Ja! Así con carraspera y todo. ¡Ah! Mi viejito, mi viejita querida, usted se consagra y usted no asume un solo compromiso nuevo. Ni uno. Ni uno. De hecho, rezar el rosario todos los días no es una obligación bajo pena de pecado. Usted consagrado podría no rezarlo y no peca. Hacer las oraciones del consagrado no es obligación bajo pena de pecado. Usted si no las hace, no peca. Nada, o sea, es muy bueno que lo haga. Instamos a que lo hagan, insistimos en que lo hagan porque eso les va a ayudar. Pero es que no pecas. Cuando te bautizaron ya asumiste los compromisos que tienes idénticos a los que vas a asumir cuando te consagras, porque la consagración no es otra cosa que una renovación de esos compromisos. ¿Saben más bien qué es la consagración? Una ayuda adicional para vivir esos compromisos, eso sí podemos decirlo. Como que la Virgen te va a ayudar un poco más. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo que te ayude. A través de la consagración le decís, mamá, échame una mano. Y ella te echa la mano y te ayuda. Pero no es que, no, Wilson, muy interesante, qué interesante las charlas. He aprendido mucho a lo largo de estos 9 meses de consagración. La verdad ha sido una cosa espectacular para mi vida. Siento que mi vida ha cambiado mucho, muchas gracias, pero yo siento que ese compromiso no lo puedo asumir. Y yo, ¡ja! 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 Así se ríe Alf, ¿no? ¡Oye, Willy! Me da risa de Alf en ese momento. Le digo, viejito, usted no ha entendido es nada. Usted los compromisos ya los tiene. A usted cuando llegue al cielo van a poner un consagrado acá el día del juicio y un bautizado acá. El examen va a ser el mismo. Lo que pasa es que este que es consagrado tiene al lado a la Virgen que le está empujando y ayudando y diciéndole a Jesús, mire, hombre, pues mire la cara a Wilson, mire esa miseria de cara, ¿cómo no lo va a dejar entrar? Pero mírelo pues, esa cara de pordiosero que ve. Lo que hacemos al consagrarnos es decirle a la Virgen, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo solo no soy capaz, ya tengo este compromiso de bautizado, ayúdame a vivirlo, porque yo solito no puedo. El temor no es consagrarse, el temor es no consagrarse. Ese es el temor, señores. A eso es a lo que deberíamos temer. Porque lo otro es los compromisos que ya tienes asumidos por el compromiso bautismal. Un único compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas, de cumplir los mandamientos, de renunciar al mundo, al demonio, a la carne, de renunciar al pecado. Ese es tu compromiso. No es que yo no me consagro y puedo andar con escotes, puedo andar ombliguera, puedo andar con pechos afuera, puedo andar... No, es que usted es bautizada. Mami, recuerde que usted es bautizada, usted ya tiene la vida de Dios en su alma. Puedo planificar artificialmente y por eso no me consagro porque es que yo sigo planificando. No, es que usted es bautizado. Usted como bautizado no debería estar haciendo eso. No es que mi Dios le vaya a decir, ay, bueno, planificaste artificialmente por ser bautizado, no pasa nada, siquiera no te consagraste. No, te va a decir igual, eras bautizado, tenías que estar abierto a la vida. Y si es que tenías que espaciar los hijos, te di métodos naturales para espaciarlos.
Y no me refiero al ritmo. Mi abuela planificó con el ritmo y le funcionó. Tuvo 12 hijos con un ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me refiero al método Billings o al método sintotérmico, métodos súper eficaces, científicos, tremendos. No, es que a mí me gusta todavía la marihuanita, me fumo un porrito, entonces yo por eso no me consagro. Viejito, es que usted es bautizado. Usted por ser bautizado no puede estar pudriendo su cuerpo con drogas. Es que me gusta todavía el traguito y por eso no me consagro. Usted es bautizado. Usted como bautizado no debería estar envenenando su cuerpo con licor. No, es que yo todavía no me consagro porque vivo en unión libre. Entonces, no, usted es bautizada, no debería estar viviendo, además que le dan un nombre hermoso a un pecado, unión libre, como si el matrimonio fuera una unión forzada. Unión libre es el nombre más ridículo que le pueden poner a un pecado. No hay unión más libre que el matrimonio. No hay consentimiento más libre que el que uno da en el altar. Pero usted es bautizado. O sea, no es que usted se vaya al cielo al juicio viviendo en unión libre y se va a salvar porque no era consagrado. No. Dios te va a juzgar como un bautizado. Eso es lo que importa. Y la consagración es importante en la medida en que renueva tu compromiso bautismal. Yo siempre lo he dicho. Para mí la consagración es la segunda gracia más grande que he recibido en mi vida. Porque la primera es el bautismo. Después del bautismo, la segunda, la consagración. Renovar ese bautismo de mano de la Virgen María, con una cercanía especial de mi mamá. Y después de Dios, yo creo que la Virgen merece un aplauso fuerte. Y nuestro Señor. 3 minutos de preguntas, con esto concluyo la charla, porque vamos a hacer una oración fuerte de renuncia a todo aquello que desdiga de nuestra condición bautismal, a todo aquello que estamos apegados. Vamos a limpiar ese bautismo de toda viruta y de toda mugre que tenga. Entonces, rápidamente, pregunta. Ella no se consagra porque hay que rezar la corona a la Virgen todos los días. Hay que rezar la corona a la Virgen todos los días. Obligatoriamente no es obligatorio en la medida en que no pecas. Idealmente sí, porque eso te recuerda para qué te consagraste. O sea, la consagración, cuando uno hace las oraciones del consagrado lo que hacen es decirle a uno, hey, te consagraste para esto, para esto, para esto. Y eso te mantiene vivo el corazón. Y pídele la gracia a la Virgen María. La Virgen es la que te ayuda. Les pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá no se consagraba porque le encantaban las telenovelas. Le encantaban. Y decía, no, pero yo para renunciar a las telenovelas, mami, usted no tiene que hacer nada. Pídale a la Virgen que ella le da la gracia. Ella le alcanza la gracia. En esa época estaba una telenovela, no me acuerdo cuál, de esas que están como un año terminando. Como que ya va a terminar, pero llevan un año y no terminan. No sé cuál sería. Eso fue hace muchos años. Acá padres e hijas, todos comienzan acá a abrir su corazón. Y mi mamá veía que se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba. Mi mamá es modista de alta costura, pues ya no trabaja. Entonces, claro, ellas ¿qué hacían? ¿No? Chismosear o ver telenovelas. Pero como trabajaba sola, entonces veía telenovelas. La decepcionó de tal manera esa telenovela que se prolongó que le dio hasta ni la terminó de ver. Dijo, ¡ay, maldinga sea! Bien granadina que es mi mamá, maldinga sea. Ponerse uno a ver, ¡ay! Lo apagó y hasta ahí. Tuvo la gracia en el instante. ¿Por qué? Porque se dispuso y la Virgen le concedió ese don. Usted simplemente tiene que decirle a la Virgen, vea, a mí me parece muy difícil eso de las oraciones del consagrado. Deme usted la gracia. Como un amigo esta semana pasada me escribió, Wilson, a mí las oraciones del consagrado no me entraban ni en reversa. Yo no entendía esas oraciones, me parecían tan raras. Y oiga, y le empecé a pedir la gracia a la Virgen. Hoy amanecí con un hambre de oraciones del consagrado, que ya me fui al Santísimo y las he hecho como 3 veces. Hambre, ganas de oraciones del consagrado. Eso es una gracia que se recibe. Usted dígale a la Virgen, mamá, encárgate tú, yo me dispongo, voy a hacer lo mejor que pueda, pero encárgate tú. Hay una oración de San Agustín que hay que repetir siempre. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Virgencita, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Quién como Dios? Siguiente pregunta. Bautismo de deseo por niños abortados. Pregunta que siempre hacen. Muere un niño
asesinado brutalmente en el vientre de su madre a través del aterrador crimen del aborto. ¿Bien? Está dando un beso a esa avispa. ¿Qué pasa con esos niños? No alcanzaron a ser bautizados. ¿Fueron bautizados por su sangre? Algunos teólogos dicen sí, fueron bautizados por su sangre, otros dicen no. ¿Puede uno bautizarlos por deseo? O sea, Señor, yo te los entrego y mi deseo los bautiza. Hay teólogos que dicen que sí, otros teólogos dicen que no. La iglesia hasta ahora no se ha pronunciado al respecto en nada. O sea, no sabemos qué pasa con ellos. Lo que sí sabemos es que es una terapia hacer un bautismo simbólico. Eso es una terapia. La mamá, por ejemplo, que abortó, puede hacer un bautismo simbólico y decir, hijo, no es propiamente un bautismo sacramental, pero simbólicamente te bautizo, le doy un nombre, si es niño, niña o lo que creo que haya sido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso ayuda como terapia de sanación. ¿Tiene efecto de gracia en el niño? No sabemos. Puede que sí, porque Dios es libérrimo en la distribución de sus gracias. O sea, Dios es absolutamente libre y Él da las gracias como quiera. Entonces, ¿yo qué hago normalmente? Acompaño a gente y le digo, vea, yo no puedo asegurarle que esto es un bautismo sacramental, pero le puedo asegurar que esto es un bautismo espiritual. O sea, que hay una terapia que le va a ayudar a descansar, a descargar eso, y podemos confiar en que Dios a estos niños que son santos inocentes los va a santificar de un modo solo conocido por Él, y se hace el bautismo simbólico o el bautismo espiritual. Amén. Siguiente pregunta. Sabemos que todos los protestantes son bautizados por la Iglesia Católica. Los adultos, bueno, acá en Colombia, digamos, hay países donde ya los adultos protestantes son adultos nacidos en el protestantismo. Por ejemplo, Guatemala, Uruguay, son países que se han protestantizado mucho o secularizado mucho. No. Mira, ella pregunta, bueno, un católico bautizado se hace protestante y en esa iglesia lo bautizan en el nombre de la Trinidad. ¿El segundo bautismo es válido o no? Aunque la fórmula trinitaria sería válida si él no estuviera bautizado, como ya está bautizado, ese bautismo no es eficaz en él. ¿Ok? Entonces ahí no le hace absolutamente nada el segundo bautismo, porque uno lo bautizan una sola vez. Últimas dos preguntas. ¿Sí? Iglesia suplet. La iglesia suple. Ella, en un caso extremo, bautizaron a un nieto. ¿Fue un nieto tuyo? Hija. ¿Fue un nieto o hijo? Un nieto. Lo bautizaron en un caso extremo. Sobrino. Y lo llevaron al padre y no le dijeron nada. Y el padre lo volvió a bautizar. El padre, o sea, significa que no hubo mala intención de nadie. Usted no sabía, el padre tampoco sabía, pero el bautismo donde recibió la gracia fue el que le suministraron ustedes. Sí lo hicieron válidamente. O sea, con agua, en el nombre y en el nombre de la Trinidad. Si de repente ustedes inventaron cualquier otra cosa, Mauricio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces quedó bautizado ahí, bien bautizado. Muy bien, muy buena pregunta. El niño, al no ser consciente, el niño no puede recibir catequesis. El niño recibe una catequesis post-bautismal. ¿Qué significa? Se bautiza y los padrinos, que tienen que escogerse bien entre gente de oración, gente de fe, gente que crea, no el padrino que tenga más plata, sino el padrino que tenga más fe. Ellos tienen que ayudar en la educación de los hijos y en la educación cristiana, cristianización de sus ideas. Pero cuando tú ya eres adulto, la iglesia exige el camino prebautismal, la catequesis prebautismal. ¿Para qué? Para que te dispongas a recibir el bautismo. En el uno ya lo recibió, ahora te catequizo. En el otro te catequizo y ahora te bautizas. Es lo que la iglesia hace debido a que la persona ya tiene uso de razón. De hecho, atentos, lo primero que la iglesia hizo en general era bautizar adultos.
los apóstoles lo que bautizaban en su mayoría era adultos. ¿Por qué? Pues precisamente porque los que se convertían eran judíos grandes, griegos grandes, o se bautizaban con toda la familia, pero en principio eran estos los que se bautizaban. Entonces la iglesia al principio lo hacía así, pero al darse cuenta que eran tantos los que se bautizaban, dijeron, no, 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 hay que someter a un largo proceso de catecumenado. Y era largo, duraba hasta 3 años. 3 años. Y era muy lindo porque les iban enseñando parte. Entonces primero les daban, por ejemplo, la palabra de Dios, después les iban enseñando los sacramentos, después les iban enseñando el Padre Nuestro, después, o sea, era un proceso hermoso previo a, y los que se bautizaban eran cristianos muy sólidos, eran ya cristianos de verdad. Al cristianizar la cultura, entonces los padres ya querían bautizar a los hijos, repito, eso está bien, pero pasó también que muchas veces eran bautizados los niños y los dejaban a la topa tolondra, a la buena de Dios, y nunca los catequizaban. Por eso empezamos a tener paganos bautizados, que es lo que tenemos hoy. Hay mucha gente que está por ahí en la calle que es pagana bautizada, o sea, viven como paganos aunque sean bautizados. En cambio, Tiara, por ejemplo, era, por ejemplo, no era una pagana bautizada, sino ella era una cristiana sin bautismo. Ya era cristiana en su corazón. Ella lloraba por no poder recibir la Eucaristía. Yo la vi llorando en un retiro espiritual por no poder comulgar. Y yo veo muchos bautizados que ni les importa llegar a misa tarde, ni les importa faltar a misa el domingo, ni les importa comulgar, nada. Ven, ella en su corazón ya tenía la semilla de la fe. Por eso bautismo y fe deben ir de la mano. Si es grande, se busca que tenga la fe primero y luego el bautismo. Si es pequeño, se bautiza para engendrar la fe. Amén. Última pregunta. Otra vez. No se bautizan. Pueden renovar los compromisos bautismales. Ah, no, entonces es inválido el segundo bautismo. El primero es el válido. ¿Cuál práctica? No. Solo, pregunta ella, bueno, y en un caso extremo yo también puedo hacerle la unción de los enfermos a una persona. No, porque la unción de los enfermos es un sacramento que además perdona los pecados de la persona. Tiene que ser ministro ordenado. Porque uno puede perfectamente rezar por un enfermo, suplicar que el Señor lo cure, pero el sacramento de unción de los enfermos solo lo puede administrar un sacerdote, porque en el momento en que se administra, la persona queda confesada también. Bien, señores, vamos a ponernos de rodillas. Venga, acá. 2 preguntas más. ¿Cómo recibiría la gracia una persona que es abortada? Miren. Sabemos que el camino ordinario para recibir la gracia es el bautismo, pero Dios tiene caminos extraordinarios. Por ejemplo, ¿qué dice el catecismo? Una persona nace en la India, es hindú. Ese hindú nunca fue bautizado, pero ese hindú vive conforme a lo que dicta su corazón y se esfuerza por ser bueno. La iglesia dice que al morir esa persona queda bautizada como bautismo de deseo, porque la iglesia supone que su rectitud le hubiera llevado a pedir el bautismo si hubiera conocido la fe. Entonces esa persona se salvaría si es que vive conforme a lo que dicta su conciencia. ¿Sí queda claro? Entonces no significa que solo se salvan los católicos. No, la iglesia es amplia en eso y dice, el que es pagano, no conociendo la fe, vive conforme al dictamen de su conciencia, también se salva. Y el Señor le administra el bautismo de deseo. ¿Por qué? Porque se supone que esta persona no desea el bautismo porque no conoció el bautismo. Si lo hubiera conocido, lo hubiera deseado. Ya te doy la palabra. Tuya. Sí. Ella dice, si fue bautizado en la iglesia cristiana y se quiere pasar a la católica, si el bautismo que recibió en la iglesia cristiana fue un bautismo trinitario, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, él ya es bautizado, se le recibe en la iglesia católica y no se tiene que volver a bautizar. ¿Cómo? El pastor puede bautizar, claro, señores, hasta un ateo podría bautizar. Hasta un no bautizado podría bautizar. Escúcheme en esto que dice el catecismo. Si está usted en la calle agonizando, no está bautizado,
Pasa una persona, un musulmán, hay agua ahí, y usted le dice, venga, bautíceme. Él dice, hombre, pero yo no soy bautizado. Dice, usted bautíceme con la intención que tiene la iglesia. O sea, aunque usted no crea, usted diga, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y derrame agua sobre mí. Con la intención que tiene la iglesia significa para que yo, que soy católico, pueda recibir la salvación. Ese bautismo sería válido, sería un caso realmente extraordinario, pero la iglesia, al ser el bautismo necesario para la salvación, extiende de tal manera el sacramento que nadie se muera sin bautizarse. Eso sería un caso realmente extremo. Última pregunta. Resulta que el Señor en el Evangelio, Él dice, ¿por qué si Cristo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? La respuesta es la siguiente. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, dice, id por todo el mundo a anunciar el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que les he dicho. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, eso es lo que dice el Señor. Resulta que cuando uno va a los Hechos de los Apóstoles, aparecen hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a ese bautismo los llamaban el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo querían distinguir de otro bautismo que era el bautismo en el nombre de Juan o el bautismo de Juan. Entonces, en la iglesia primitiva se empezó a hablar del bautismo de Juan y del bautismo en el nombre de Jesús. Cuando se habla del bautismo en el nombre de Jesús, no se dice cómo se hacía el bautismo, sino cómo se llamaba ese bautismo. Pero el bautismo se hacía en el nombre de la Trinidad, porque Jesús mismo lo había dicho y porque tenemos documentos antiquísimos, entre ellos uno que se llama la Didache, que significa en griego enseñanza, que es del año 70, tal vez escrito antes que el Evangelio de San Juan. Estamos hablando de un texto importantísimo en la iglesia, se llama la Didache, y ahí dice, primero, que a los niños se les bautice. Segundo, que si no tienen agua para sumergirlos, se les puede echar agua a través de ablución, derramar agua sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, que se debe hacer en el nombre de la Trinidad. Y esto es un documento que la iglesia valora muchísimo porque es del siglo I y porque es escrito posiblemente incluso antes del Evangelio de San Juan.